¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy quería hablar de un fenómeno que no podemos dejar desapercibido en el contexto de lo que es nuestra América Latina, que son los últimos procesos electorales que se han llevado a cabo en la región. Y ahí podemos apreciar algunas variables que son interesantes, que están ligados también con nuestro proceso electoral de este año. Y entonces vamos a tratar de ver un poco lo que yo digo, los diferentes procesos geopolíticos y macro de la región, que nos pueden ayudar a explicar qué es lo que está en la base de esta nueva modalidad, digamos, que ha asumido y que han asumido las elecciones en América Latina en general. Y me refiero a los procesos en países como México, países como El Salvador, Costa Rica, Chile, Ecuador, Colombia, para citar Bolivia también, para citar algunos ejemplos que muestran elementos muy diferentes de lo que era, llamémoslo así, la vieja democracia electoral latinoamericana. A mí me parece que para explicar estos fenómenos en cada uno de los países, evidentemente hay que conocer bien la historia de cada uno de los países, la organización de los grupos sociales. Eso es un elemento fundamental, pero no podemos dejar de ver elementos de la geopolítica, llamémoslo así, internacional. Entonces, por ejemplo, ahí ¿qué veo yo? Bueno, veo un debilitamiento del poder hegemónico de los Estados Unidos en toda la región. Y eso habría que establecer fechas precisas, pero es claro que antes de del inicio, digamos, del año 2000, el dominio de los Estados Unidos era muy fuerte en la región, el dominio económico. Y eso tenía que ver también con las grandes inversiones que hacía los Estados Unidos a través de la Agencia Interamericana del Desarrollo en cada uno de los países. Si bien es cierto, no hubo como en Europa, digamos, un plan Marshall, sí hubo una ayuda sostenida a los gobiernos que de alguna forma los llevaba a sacar, digamos, las tareas fundamentales. Luego hay una presencia más marcada de dos potencias internacionales. Por un lado, China, digamos, que se convierte en un socio comercial con vigilancia política, pero más comercial. Consumimos todos los países una gran cantidad de productos provenientes de China. Luego, la Unión Soviética, después del proceso de desunión,
y notablemente después del largo mandato de Vladimir Putin asume un rol distinto. Ya no es la conversión propiamente de los países al modelo socialista, porque el mismo Putin lo ha dicho, él impulsa en Rusia un modelo capitalista. Pero sigue, digamos, teniendo influencia en líderes políticos de América Latina, y es, llamémoslo así, como una especie de vigilante, está vigilando los movimientos, tiene participación en algunos países más que en otros, por ejemplo en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela hay un mayor acercamiento a Rusia que en el resto de los países, pero en el resto de los países de todas formas tiene, digamos, una presencia. Todo esto convierte a América Latina en un escenario, digamos, de la geopolítica mundial, en un contexto que es muy interesante, porque a nivel de los organismos internacionales que se crean para la participación del conjunto de países de América Latina, la OEA, la Organización de Estados Americanos, hay un absoluto debilitamiento. Al punto tal de que, si bien es cierto, todos los países anteriormente pagaban las cuotas, hoy día, por ejemplo, y es el caso de Nicaragua, digamos, decide retirarse. Pero sobre todo, más que un país se retire y no participe más de las reuniones de la Organización de Estados Americanos, tiene que ver con los temas que se discuten en la América Latina, en ese foro. Por ejemplo, dejaron de tener participación los temas, digamos, electorales, los temas, digamos, de la orientación hacia dónde debería dirigirse el desarrollo económico y social de la región. Ha habido una franca caída de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y todo eso deja, digamos, un gran vacío para que estos otros actores participen de diferente manera. ¿Por qué digo de diferente manera? Bueno, los Estados Unidos sigue estando presente en la región, no en vano viene de celebrarse la Cumbre de las Américas. Sin embargo, la misma cumbre demuestra esto que he señalado, el debilitamiento de la política internacional de los Estados Unidos en América Latina. Y eso se ve, digamos, en la ausencia de muchos presidentes, por ejemplo, de Centroamérica. Solo estuvieron presentes el presidente de Panamá y el presidente de Costa Rica. Los demás presidentes estuvieron ausentes, siendo que América Central ha sido, digamos, un aliado de la política de los Estados Unidos, y habiéndose producido meses antes la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, con su famoso plan, digamos, para lo que ella llamó el Triángulo Norte, que eso es interesante porque en ese Triángulo Norte ella veía a países como Guatemala, Honduras y Salvador. Por ejemplo, no se habló de Costa Rica. Entiendo que el presidente Chávez
en conversación con altas autoridades, conversó de que de los fondos que se iban a destinar para ese triángulo norte para la migración, debería contemplarse que Costa Rica forme parte, entonces ya no de ese triángulo, sino del conjunto de países centroamericanos. Pero entonces los Estados Unidos se inventa, digamos, organizaciones territoriales que los países no sienten como representativas. Nosotros nunca hemos dicho que en América Central al norte hay un triángulo y que podemos ver en conjunto a Salvador, a Honduras y a Guatemala. Contrario, más bien ha habido una gran conflictividad entre esos países. Pero en todo caso, sí nos llama la atención, digamos, lo que representan, digamos, los procesos electorales en lo que va de este siglo XXI. Porque, cierto, hay algunos países donde las elecciones se polarizaron, digamos, mucho, digamos, hacia la derecha, digamos, en el caso de Brasil, digamos, después de la presidencia digamos, más de izquierda de Lula y su la reelección de la presidenta, que luego fue destituida, llega Jair Bolsonaro, que representa más los sectores, digamos, de la derecha brasileña. Igual, digamos, las últimas elecciones en Ecuador llevan a la presidencia, digamos, a un movimiento más nacionalista, más conservador, con Guillermo Lasso. Pero por otro lado, si bien es cierto, Evo Morales fue destituido en Bolivia, luego, después de un periodo, digamos, en la administración de Yanina Áñez, se convoca a elecciones y de nuevo vuelve a ganar el partido de Evo Morales, ya no con Evo Morales, sino con otro candidato, ¿verdad? En México igual, después de un largo periodo de dominio del PRI, ¿verdad? López Obrador, con su nuevo partido Morena, ha desbancado completamente al PRI, lo ha hecho perder progresivamente en el interior de México la representación que tuvo este partido, que dominó la vida política, social y económica de México, y se convierte entonces López Obrador, que es una figura más o menos de centro izquierda. Es a veces un poco confuso incluso usar estas terminologías, porque no son hoy día las más adecuadas, pero sí, digamos, el viejo esquema, aquel en donde en los procesos electorales se tildaba, digamos, a un candidato como un candidato de izquierda, ya eso lo descalificaba para poder ostentar, digamos, el cargo de la presidencia. Eso lo hemos visto en estos países que he señalado. Igual lo hemos visto ayer en Colombia, en donde Gustavo Petro, digamos, se hace de la presidencia, pese a haber tenido, digamos, un pasado militante, digamos, con grupos incluso involucrados en la guerrilla. En la campaña, Petro se encarga mucho de tratar de tomar distancia de esos fenómenos, habla más de su ejercicio como alcalde, digamos, en Bogotá, ¿verdad? En donde entonces ya la ciudad capital lo había hecho como un candidato viable
y luego su alianza, digamos, con la vicepresidenta, que le permite, digamos, hablar, digamos, de otro tipo de política, e incluso también sostener que todo lo contrario, que en estos momentos Colombia, digamos, lo que requiere es mucho más capitalismo, ¿verdad? Y que lo que se requiere son políticas de distribución de los ingresos entre las poblaciones más empobrecidas a lo largo de la historia. Pero es que ese es el mismo esquema si lo vemos que en todos estos países que vivimos en Costa Rica. ¿Qué vivimos en Costa Rica? Digamos, una enorme fragmentación de los partidos políticos. En Costa Rica 25, pero si revisamos las papeletas en todos esos países vemos una enorme cantidad que no logran ninguno de los partidos ganar en primera elección. Y entonces obliga a los balotajes, a las segundas rondas, y esas segundas rondas son muy comprometedoras electoralmente, obliga a alianzas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, encontramos que, por ejemplo, en países como Chile, en países como Colombia, en países como Bolivia, en países como Perú, esas alianzas fructifican y llevan candidatos, digamos, yo diría de una especie, digamos, de socialismo nacionalista, una especie de socialismo nacionalista que ha podido colocar muchos actores en las presidencias de estos países. Y en el caso de todos estos países se evoca como uno de los elementos de los sectores populares para votar el cambio, la necesidad de que se dé un cambio, digamos, en las estructuras de poder. Así fue, digamos, el caso de Costa Rica, en donde, por ejemplo, en lo que va del siglo XXI, digamos, las viejas oligarquías electorales quedan desplazadas. Es el caso de la Unidad Social Cristiana y el caso del Partido Liberación Nacional. Se impone después del 2010 se impone el Partido de Acción Ciudadana en 2 veces consecutivas, y la tercera elección la gana don Rodrigo Chávez con ese discurso de cambio, ¿verdad? Sí, digamos, a diferencia de esos otros casos, Costa Rica, digamos, no entró tanto en discusiones ideológicas, si es de izquierda, si es de derecha, más se centró en solventar, digamos, los problemas económicos de la sociedad y volver a retomar el rumbo del progreso que se había deteriorado enormemente. Una reflexión que yo sé que es compleja de entender, pero que sí tenemos que ver no solo lo costarricense, sino lo nacional. Y quedan muchos ejemplos por citar, como es el caso en El Salvador de Bukele, igual que Petro, digamos, un ex militante, digamos, de fuerzas, digamos, que creyeron en la guerrilla como opción para tomar el poder. Hoy día se convierten en la política electoral en donde el voto es el que decide quién gobierna, y entonces se convierten en líderes políticos, llegan al ejercicio del poder. Y bueno, vamos a observar muy de cerca qué es lo que pasa en toda la región con estos cambios. Lo que es claro es que sí es pronunciado el debilitamiento de la política de los Estados Unidos, de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, y vamos a ver en qué términos se podría plantear, digamos, el futuro de América Latina y su relación con los Estados Unidos, que por lo demás también vive un momento difícil desde el punto de vista electoral entre demócratas y republicanos. Que tengan muy buenos días, muchas gracias, nos estamos viendo y espero sus comentarios. Hasta luego.